Saludos Mavi. Nuestro grupo va a exponer acerca del proyecto de la línea 2 del metro de Lima Callao. Nuestro grupo está compuesto por Roberto González, José Luis Condo, Daniel Cruzado y quien le habla Fabricio Nicho. Como bien sabemos, Lima tiene mucho problema con el transporte vehicular, específicamente con el tráfico, ya que Lima es el eje económico del país y además Lima posee una gran densidad de población. Para esto se propuso una idea, la cual es el transporte masivo, el cual sería muy beneficioso para las personas y también para el medio ambiente, ya que reduciríamos el uso de automóviles y esto generaría menor emisión de gases. En sí el proyecto se propuso en enero del 2013. No se realizó en enero de 2013, pero se propuso a competencias como licitaciones. Esta obra está a cargo del Consorcio Nuevo de Metro de Lima, el cual hay un eje principal del proyecto en el cual nos enfocamos. Este eje de proyecto es el 1A, el cual tiene como tramo desde la vía de Evitamiento hasta la estación de Santa Anita, específicamente en el mercado de Santa Anita, cerca a Ate. Principalmente este proyecto está compuesto por túneles, pozos de ventilación, estructuras férreas y estaciones. Específicamente 35 estaciones, las cuales serán ubicadas estratégicamente para que éstas sean alimentadas por otras líneas en el transcurso del tren. Estas estaciones van a ser subterráneas, además de que en la parte de la superficie solo va a tener una salida y entrada peatonal. Este proyecto tiene como base fundamental disminuir el uso de automóviles, como dije antes, y además de que todas las partes de Lima se puedan comunicar y así no tener problemas con el transporte ni con el tiempo, ya que este transporte tiene una línea propia y la cual va a ser mejor, ya que el tiempo de llegada va a ser menor de un lugar a otro lugar, como decir de un polo a otro polo. Gracias. Ok, en esta ocasión me ha tocado hablar sobre las condiciones ambientales y geológicas. Como sabemos, en todo proyecto es muy importante tener estas consideraciones ambientales y geológicas para tener un mejor estudio de suelos y conocer mejor el terreno en el cual se va a realizar el proyecto. Estas condiciones ambientales y geológicas se llevaron con investigaciones usando el programa Geodata 2014. Según estos estudios, la geología local del proyecto corresponde a terrenos del cono deyectivo del río Rima casi en su totalidad. Estos depósitos del cuaternario forman una superficie plana con una ligera pendiente hacia el oeste, formados por materiales aluviales en su mayoría. Ahora, según las perforaciones realizadas por el Geodata, se encontró un relleno superficial aproximadamente con una profundidad de 0.2 metros a 3 metros. Posteriormente encontramos un horizonte con una profundidad que fluctúa hacia los 10 metros y se encontró material arcilloso limoso poco arenoso. A este material coloquialmente se le conoce como tierra de chacra. Si siguen las excavaciones un poco más o menos mayor a los 10 metros de profundidad, aparece un material que se llama el material la grava de aglomerado de Lima.
Este material está compuesto por cantos rodados, arenas, arcillas y limos. Bien, ahora con respecto a aspectos hidrológicos, a lo largo del tramo del proyecto, el nivel freático se encuentra generalmente subyacente. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre lo que son los fenómenos geológicos que se produjeron durante la construcción y la futura operación de la obra. En primer lugar, la definición de fenómenos geológicos son manifestaciones concurrentes que se originan en las capas composicionales de la Tierra, en el manto, en la corteza y en el núcleo. En primer lugar, tenemos la subsidencia, que está relacionada con la naturaleza subterránea del proyecto. Es decir, va a haber una deflexión, una deformación o una subsidencia en las tierras blandas, especialmente en las del Callao, en Lima. En segundo lugar tenemos la interferencia con el acuífero y efecto de drenaje. De ocurrir una interferencia con el acuífero, va a haber una filtración en los túneles y en las estaciones, lo que va a generar que esta agua se tenga que bombear hacia el exterior, y con esto se va a reducir el nivel freático. En tercer lugar tenemos la contaminación del agua subterránea, ya que va a haber una interferencia con el acuífero. Los materiales usados durante la construcción van a tener una influencia en la composición química de las aguas del acuífero, lo que va a generar la contaminación futura del agua. Estos tres efectos iniciales son durante la etapa de construcción de la obra. Ahora pasamos a los siguientes dos, que son los efectos de drenaje y el efecto pantalla sobre aguas subterráneas. Estos son durante la operación de la obra. En primer lugar tenemos el efecto de drenaje, que depende de los niveles, el nivel freático que se tenga que se haya dejado ya, o con el que se trabaje, con el que se esté ya en la operación. Esto tiene que ver con el agua subterránea, que se va a estar filtrando continuamente a los túneles y a las estaciones, que va a generar, al igual que en la etapa de construcción, la necesidad de bombeo hacia el exterior. Luego tenemos el efecto pantalla sobre aguas subterráneas. Las obras impermeabilizables transversales al flujo van a generar una interferencia en las mismas, y esto va a conllevar a una obstrucción parcial del acuífero, y esto va a generar que se reduzca el nivel freático o que se aumente, y que las aguas subterráneas no continúen su cauce natural. Para continuar con la exposición, vamos a hablar acerca del tipo de perforación, o método de perforación. Sabemos que el proyecto del metro es un proyecto de gran envergadura, por lo que el material que se va a retirar y con lo que se va a trabajar, considerando el volumen, es bastante grande. Es por esto que se trabajó con un método de excavación mecanizada mediante el uso de una tuneladora que ya había sido usado en proyectos en España, por ejemplo en Copenhague y también en Brasil. Esta tuneladora es la TBM, Tunnel Boring Machine, y es la que vemos acá en la imagen. Si podemos observar, tiene la forma del túnel, y la parte productiva de esto es que mientras va avanzando puede ir retirando el material y a la vez se puede ir estabilizando. Por favor. Ahora, hablando de este aspecto, la estabilización del túnel se dio con concreto. ¿Por qué concreto? Porque debido a la magnitud y al tamaño que tiene, se necesitaba un método que pudiera contener toda la presión de suelo que existe en los orificios.
El revestimiento del túnel estará constituido por segmentos prefabricados de concreto reforzado y con una inyección intermedia para evitar asentamientos. ¿A qué se refiere con esto? Entre el terreno y la capa de concreto que tiene el revestimiento existían aún vacíos, por lo cual se tenía que hacer un método de inyección para que quedara todo relleno y no existieran vacíos que después favorecieran un asentamiento o a que existan mayores esfuerzos sobre la estructura. A continuación vamos a ver un video acerca de este método y esperemos que con eso se esclarezca todo. Realizará mediante tuneladora de presión de tierras tipo EEP. Las tuneladoras permiten la excavación continua, apoyándose en los anillos de hormigón ya colocados para avanzar, mientras el material excavado es extraído gracias a unas cintas transportadoras. Para el paso de la tuneladora por las estaciones, Bueno, con esto se complementa lo que mencioné acerca del método de excavación y el retiro del material, así como la parte en la que se recubre toda la superficie, ya que ni bien se retira el material y la tuneladora va avanzando, se va poniendo el recubrimiento para que ésta se apoye en esto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del factor sísmico. Tenemos conocimiento de que Lima se encuentra en una de las zonas más riesgosas en cuanto a sismos, debido a que nos encontramos en el cinturón de fuego del Pacífico. Y por la subducción de la placa de Nazca en la placa sudamericana, tenemos una gran cantidad de sismos a lo largo del año de pequeña magnitud, y a la vez podríamos tener alguno que otro de gran magnitud. Es por esto que era necesario hacer este análisis en cualquier tipo de construcción en la ciudad. Sin embargo, este era mucho más necesario por el hecho de ser subterráneo. Se discute el dimensionamiento del revestimiento del túnel y en función de la carga estática del terreno y la carga sísmica. ¿A qué se refiere esto? A que al momento de hacer el análisis sísmico y el análisis de qué espesor debería tener este recubrimiento para que fuera resistente, no solo tenías que considerar la carga de presión que realizaba el suelo, sino también teníamos que considerar los esfuerzos de corte que podían transmitir un posible sismo. El revestimiento se dimensiona a partir de estas cargas obtenidas y se comprueba que es capaz de soportar los esfuerzos calculados. Como podemos observar en esta imagen de un corte, podemos ver cómo es que se trabajó con este método. Por ejemplo, observamos que de un lado tenemos varios subsótanos que se realizó para poder llegar a la parte en la que se va a dar el paso del metro, porque encima de esta vía aún así tenemos la vía normal, la vía transitada por los autos y por los peatones. Entonces, ¿qué se buscó? Que la construcción de todo este proceso, bueno, de este proyecto, no interfiriera con la vida cotidiana de la gente, o al menos no por mucho tiempo. Por ejemplo, en ciertas zonas fue necesario cerrar ciertas calles por un momento, y el método que se usó fue retirar el pavimento, excavar hasta el primer nivel, poner una losa de concreto, usar pilotes, usar pilares también, y sobre este poner vigas prefabricadas y apoyar sobre esto una nueva capa de concreto, para que una vez que esto estaba listo se retiraban las restricciones en el nivel 0 y los autos podían seguir transitando y las personas también. Entonces, pero el resto de los trabajadores y proyectistas ya estaban en la parte inferior, donde podían continuar con el proyecto y con las excavaciones. Vamos a mencionar un poco acerca de los beneficios y los riesgos que involucran este proyecto. Como ya mencionaron mis compañeros, en cuanto a beneficios, la disminución de contaminación es muy grande debido a que el parque automotor de Lima es uno de los más contaminantes en la actualidad, y se puede observar a diario con la cantidad de smog que observamos en la ciudad solo al amanecer. La mejora en el orden de la ciudad. Si tenemos sistemas integrados de transporte que involucran un mayor orden y que proporcionen a la gente menor tiempo en sus viajes, vamos a tener un mejor orden en la ciudad, menos tráfico en las avenidas más concurridas y quién sabe, tal vez una reducción en el parque automotor. Integración de las zonas no céntricas. La línea 2 del metro es solo una parte de todo el proyecto que involucra
el sistema de metro en Lima, ya que cuenta con 4 partes y estas lo que proponen al final es lograr una mayor integración, ya que las zonas más alejadas y menos urbanísticas puedan tener una manera de transportarse hacia el otro lado de la ciudad sin recurrir a 2 o 3 horas de su día desperdiciadas en esto. Modernización de sistema por un sistema integrado de transporte público. Como ya mencioné, el metro es una de las opciones más asequibles, por así decirlo, y también más aceptables, ya que proporciona una mayor cantidad de flujo de personas en un menor espacio. Por ejemplo, el alcance de este proyecto, bueno, el esperado, es 665.000 pasajeros por día para que puedan, bueno, eso es en el caso en el que la mayor afluencia, ¿no? En cuanto a riesgos, siempre tenemos que considerar que por ser una construcción que va por el subsuelo, existen factores como el nivel freático y a la vez los esfuerzos de corte de un posible sismo que pueden afectar la construcción. Sin embargo, la construcción también puede tener un impacto sobre el medio ambiente y a la vez sobre la geología del lugar. En este aspecto, se estiman cambios en la estabilidad y la calidad de suelos como resultado no solo de la excavación, sino también de los derrames de combustibles de los equipos utilizados durante la construcción de las instalaciones. Esto podría causar, bueno, mayores daños si es que llegan a fuentes de agua subterránea, ya que contaminarían el agua. Entonces es algo que se tiene que controlar para que no cause problemas a futuro. Además, podrían existir derrames de darse un mal manejo en las áreas de sustancias peligrosas y otras instalaciones de apoyo temporal. Como ya mencioné, es necesario que como ingenieros estemos conscientes del daño que puede causar y tratar de prevenirlo o al menos minimizarlo. Bueno, con esto creo que ya tenemos abarcado la parte geológica y también los riesgos que involucran, así como los beneficios de este proyecto. Para concluir, creo que es necesario mencionar la importancia de este tipo de sistemas en el país de por sí y bueno, en Lima, que es una de las ciudades principales y capital de Perú. Así como mencionó al inicio mi compañero Fabricio, es un centro para mucha gente y la densidad poblacional está en incremento y necesitamos ordenar la ciudad. Es algo que como ingenieros creo que está en nuestras responsabilidades. Muchas gracias y